Tuve que morir para que mi hermana gemela pudiera sobrevivir. Soy Jennifer, y esta es nuestra historia. Mi prometido me dejó morir solo. Prefería correr. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl denir ona? Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı da. Tuve que morir para que mi hermana gemela pudiera sobrevivir. Soy Jennifer, y esta es nuestra historia. Nací el 11 de abril de 1963. Mi hermana gemela Juni nació primero, 10 minutos después que yo. Siempre hemos estado muy unidas. Estarán pensando, pero esto es normal en las parejas de gemelos, no en nuestro caso, y entenderán por qué. Incluso creamos un lenguaje diferente, que solo 2 de nosotros entendíamos. A los 5 años, estábamos matriculadas en el colegio. Todo lo que hacía mi hermana, yo lo imitaba y viceversa. Nuestra profesora se asustaba, porque hasta los movimientos más simples estaban sincronizados. Cada gesto, cada palabra y actitud estaban combinadas. Incluso nuestros compañeros de clase se dieron cuenta de lo diferentes que éramos. También se asustaron. Al cabo de un tiempo, trasladaron a nuestro padre del trabajo a un barrio en el que solo había gente blanca. Allí no nos aceptaban bien. No paraban de imitar nuestros gestos todo el tiempo. Esto contribuyó mucho a encerrarnos aún más en nuestro pequeño mundo. Nuestra familia decidió entonces separarnos con la esperanza de que esto ayudara, pero fue la peor decisión que podían haber tomado en aquella situación. Yo iba a un colegio y Juni a otro. En el colegio me quedaba quieta, como una estatua, no hablaba con nadie, no comía, no hacía nada, y mi hermana tenía la misma reacción. En aquella época empezamos a escribir un libro, pero ninguna editorial quería publicarlo, porque el contenido era extremadamente pesado y grotesco. Esto nos frustró, pero decidimos publicarlo por nuestra cuenta. En este libro solo tenía la firma de Juni, y al final entenderéis por qué no lo firmé yo también. Nuestro libro fue un desastre total de ventas, nadie lo compró. Ese fue el motivo de nuestra mayor revuelta, así que decidimos ir por ahí robando tiendas. No tardamos mucho, nos pilló la policía y nos condenaron a 14 años de cárcel en un psiquiátrico. En aquella época empezamos a odiarnos profundamente. Juni y yo nos turnábamos para comer. Un día yo podía comer y el otro me quedaba con hambre, para que Juni pudiera alimentarse. Nadie entendía por qué ocurría esto. Los médicos nunca lo hicieron. Era una relación enfermiza de amor-odio. En aquellos años que estuvimos encarcelados, una periodista se interesó por nuestra historia y se acercó a nosotros. Siempre nos visitaba y escribió un libro sobre nuestro caso. El nombre del libro es Gemelos Silenciosos y está disponible para cualquiera que quiera saber un poco más sobre nuestra misteriosa vida. Un día, estaba hablando con esta periodista y le dije la siguiente frase: Marjorie, necesito morir para que Juni viva. Marjorie no reaccionó en ese momento, no entendía ni creía lo que acababa de oír, hasta que un día nos trasladaron a un centro de mínima seguridad, creyendo que estábamos mejor. El día del traslado subimos sonrientes a la ambulancia, pero cuando llegamos a la nueva clínica yo estaba sin vida. Morí a los 31 años por causas naturales, solo porque tenía que hacerlo. A día de hoy, nuestra historia se considera un gran misterio para la medicina y, además del libro, también hicieron una película basada en nuestro caso. Ahora entiendes por qué en el libro solo aparecía la firma de Juni. Mi prometido me dejó morir solo. Prefería correr. Fue entonces cuando me di cuenta de que él nunca me amó. Mi nombre es Diana Beatriz, una mujer valiente, que pasó toda su vida enamorada de un solo hombre, un hombre que en un acto de cobardía me dejó sola para morir. De niño conocí a Francisco, porque vivíamos en la misma ciudad, pero como éramos de diferentes clases sociales, no teníamos mucho contacto, pero a medida que entramos en la adolescencia, comenzamos a vernos más seguido en las fiestas, compras, discotecas. Siempre pensé que era guapo y me gustaba como era. Aunque vengo de una familia muy rica, a mis padres nunca les importó que mis hermanos y yo tuviéramos amistades o saliéramos con personas más humildes. Siempre me dejaron claro que lo importante no era el dinero, sino el carácter y cómo se trata a una persona a los demás, así que a través de un amigo de mi círculo de amigos, decidí acercarme a Francisco. Un poco menos de 6 meses, ya estábamos saliendo y mi familia lo adoraba. Pasó el tiempo y nuestro compromiso se hizo más serio, hasta que nos comprometimos. En ese mismo periodo,
aunque mi prometido aparentemente era un hombre trabajador, todavía no podía ganar protagonismo en su profesión. Fue entonces cuando mi padre tuvo la idea de invertir en uno de sus proyectos, no porque a mi padre le importara que él fuera pobre, sino porque mi padre pensó que tal vez la diferencia social en nuestros salarios podría desgastar nuestro matrimonio y eventualmente provocar que se derrumbara. Final. Y mi padre me dejó claro que él no quería eso. La inversión fue un éxito. Con poco tiempo, mi prometido ya contaba con 4 sucursales en ciudades vecinas a la nuestra. Entonces, no pasó mucho tiempo antes de que nos casáramos, ya que yo estaba en mi último periodo de la escuela de medicina. Habíamos hecho arreglos para casarnos, justo después de graduarme y tan pronto como nuestra situación financiera se estabilizara. Pero fue precisamente en este periodo de mi vida cuando comenzó mi mayor drama. En un examen físico anual de rutina, lamentablemente me diagnosticaron cáncer. Fue un shock, no solo para mi familia, sino para todos los que me rodeaban, incluido mi prometido. Tuvimos que posponer nuestros planes de boda porque necesitaba cuidar mi enfermedad. Al profundizar en mi caso, para un diagnóstico más detallado, descubrieron que mi cáncer ya estaba en una etapa avanzada y que, aún con los mejores tratamientos, sería difícil que sobreviviera a esta terrible enfermedad. Hasta entonces, mi apariencia no había cambiado y mi prometido continuaba apoyándome. Empecé el tratamiento, tuve el apoyo de mi familia, inicialmente de mi prometido, pero al poco tiempo, lamentablemente, terminé perdiendo todo mi cabello y perdiendo casi 17 kilos. Fue entonces cuando tuve la idea de cumplir mi último deseo. El deseo de casarme con el único hombre que he tenido y amado en mi vida. Entonces mis padres llamaron a mi prometido para hablar de ello, y fue en ese momento cuando sufrí mi mayor decepción. Mi prometido mostró su verdadero rostro. En esa conversación dijo que su vida iba muy bien, que su negocio estaba en auge y que no quería casarse con alguien que se estaba muriendo. Y si tardó demasiado en morir, podría hacerte daño en tus esfuerzos. Fue cruel, ahí mismo terminó nuestra relación. Pero, fue en ese momento triste y doloroso que decidí dedicarme a mi tratamiento, estaba decidida a sanarme, hablé con mis padres sobre Dios y sus enseñanzas. Al principio se resistieron porque nunca fuimos religiosos, pero no pudieron decirme que no. Con mi lado espiritual más fuerte, obtuve fuerzas para continuar con el tratamiento, y sucedió un milagro. En menos de 2 meses mi cuerpo comenzó a reaccionar. En 2 años estaba completamente curada, los médicos dijeron que fue un verdadero milagro. Mi apariencia volvió a ser la de antes, me gradué en medicina, conocí a una hermosa enfermera y me casé con él, tuvimos 2 hijos. Supe por un momento que mi ex también tenía 2 hijos, pero nunca intenté volver a saber de él. Pasaron 21 años, mi hijo de 15 comenzó a salir, pero como era coqueto, lo dejé para conocer a mi nuera, cuando establecieron la relación. Un día, mi hijo llegó a casa triste, me dijo que su novia tenía cáncer. En ese momento, una película se reprodujo en mi cabeza, conociendo el corazón de mi hijo, estaba seguro de que no abandonaría a la niña. Ese mismo día me pidió que organizara un almuerzo para confirmar su compromiso. El día del almuerzo sucedió lo inesperado, la novia que ahora tenía cáncer, era la hija del hombre que me abandonó. Fue un tremendo asombro, tanto para mí como para mi ex. Sin decir nada, decidimos actuar con naturalidad, todo salió bien y parece que ambos decidieron no contarles a los niños sobre el pasado. Lamentablemente, la enfermedad de la novia de mi hijo avanzó mucho, fue entonces cuando mi ex, sabiendo que yo era especialista en el área, vino a decirme que ya no tendría dinero para pagar el tratamiento de su hija. Me pidió que me hiciera cargo de su caso. Hasta ese momento no le había ofrecido ayuda a la novia de mi hijo, porque pensaba que su padre, mi ex, se había vuelto un hombre muy rico y no lo necesitaba. Pero me reveló que lo había perdido casi todo. Cuando me enteré de la situación, dije que ayudaría a su hija y que todo lo pagaría mi clínica. Su hija estuvo críticamente enferma durante casi 4 años, bajo mi cuidado, pero logró curarse. Hoy se ha convertido en una mujer increíble, estudia medicina y está comprometida con mi hijo. Decidí dejar atrás las penas, porque Dios me dio la cura para el cáncer, un esposo maravilloso y una familia bendecida. Que mi historia sirva de lección, nunca abandones a alguien en la dificultad, porque no sabemos lo que nos depara el destino.